Bueno, muy bien, continúo con los live, en lo que estaba hablando sobre con lo que se podría llamar zodíaco constituyente, es decir, los arquetipos de la personalidad que están codificados dentro de lo que es el lenguaje astrológico. ¿Ok? Astrológico quiere decir, logia es lenguaje o código escrito. ¿Bien? De ahí que se hable de lógica o estudio de algo, ¿no? Entonces cuando se habla de el sufijo de algo es el estudio de determinada cosa. Y los astros es todo lo que tiene que ver con las cosas celestes, ¿no? Las cosas que están representadas en las estrellas o en los cuerpos celestes. ¿Okay? En la cultura hebrea, cuando se decía Kohab, o se dice Kohab, implica cualquier cosa, estrella, cometa, planeta, luna, todo eso se entiende como cuerpos celestes, es un Kohab. De hecho, algunas veces a los ángeles se les llama Kohabim. Bueno, ya estuve hablando sobre los tres decanatos de Aries, hablé sobre los tres decanatos de Tauro. Normalmente ha dado tiempo de abordar solamente tres por live para que no se extienda demasiado. Antes que nada, gracias a los participantes. Los que no estén familiarizados con la temática, no lo hayan visto antes, lo pueden ver en YouTube, en el canal Frederick Klutman Divulgación. Bien, ahí voy subiendo los contenidos. ¿Qué dice? ¿Cuánto cuesta un hechizo para ponerme los pelos de los... Bien, ahora. Hay tres decanatos en cada uno de estos 12 aspectos de la personalidad, ¿no? Entonces, el primero es Lepus, que es liebre. El segundo es Canis Minor, que es el perro menor. Y el tercero es Canis Major, ¿sí? El perro mayor. Estos son de Gémini, ¿ok? Bien. Básicamente Géminis es la irrupción del verbo. ¿Qué es el verbo? A veces cuando se escucha que se menciona en el ámbito evangélico o evangelístico o cristiano, la palabra el verbo, bien, está sacado de una traducción equivocada del Nuevo Testamento. Dicen que Jesús es el verbo de Dios. Cuando uno se va al texto y busca el verbo, si está en el Nuevo Testamento tiene que estar en griego, ¿no? Entonces lo buscas en griego y tratas de buscar la palabra rimá. Y te das cuenta de que no aparece. Lo que aparece es la palabra logos. Bien, logos no significa verbo. Logos es palabra, ¿sí? Verbo en griego es rimá. Entonces, en realidad no es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significaba eso dentro de la mentalidad profunda o espiritual o mística de los griegos? El logos se refería a la idea convertida o traducida o materializada. Es como una idea a la que le das forma. Entonces lo que realmente se quiere dar a entender es que la idea de Dios, sus pensamientos toman forma creando el mundo material. Eso nos incluye a nosotros, que somos su voluntad, ¿sí? El Hijo de Dios. Entonces, Géminis es la irrupción del verbo, la dualidad y la comunicación. Esto que se llama zodiaco constituyente, Géminis representa el sistema de transmisión, los cables, el aire, la palabra, los mensajeros, todo lo que sirva de conexión. Bien. En otro momento haré un resumen concretamente sobre cada uno de los 12, porque eso tiene que ver más, lo quiero explicar en función de los 12 apóstoles. Ya lo expliqué en su momento en función de los 12 patriarcas del pueblo de Israel, pero tiene una conexión, ¿sí? Con cada uno de los 12 apóstoles. Entonces, este primero, ¿sí? Lepus, que es la liebre, es el arquetipo que representa la agitación del pensamiento y el enemigo bajo los pies. ¿Okay? Es el pensamiento que salta de un lado a otro sin dirección. Sí, eso es lo que hace la liebre, ¿no? Que parece un conejo, pero es curioso que ni siquiera tiene el mismo ADN. Entonces, el uno es más como una especie de conejo salvaje. Bien, la liebre, mucho más rápida, mucho más ágil. Tiene más pericia, más malicia, está más habituado, acostumbrada a los depredadores. El conejo no, es como más casero, como más de huerta, ¿sí? No tiene esa mentalidad tan del depredador, ¿no? Entonces el símbolo este del lepus, ¿sí? De la liebre, representa en cierto sentido también la velocidad, la timidez y la astucia, pero también la distracción. Bien,
Este Lepus, perdón, dentro de la estructura y del mapa celestial o mapa de los astros, se encuentra justo debajo de los pies de Orión. Orión, acuérdense que pertenece a Tauro. Bien, él también tiene en su aspecto sombrío la vulnerabilidad ante el depredador, porque corre sin propósito. Y ese es el significado que también a veces podemos conectar con el conejo. Y es que él simplemente va saltando, ¿sí? Va saltando. Y le falta un sentido de objetivo en la vida. Ese es el arquetipo tanto del conejo como de la liebre. El objetivo en la vida no lo tiene marcado, no lo tiene definido. Como el caso del conejo, por ejemplo, porque en el Antiguo Testamento decían no comerás conejo. Se está refiriendo a que no seas como el conejo, que es un ser inestable. Ahora hace una madriguera aquí, luego hace una madriguera allá, y se la pasa montando, y su única finalidad es la promiscuidad. O sea, o más bien la copulación, ¿sí? Pero en realidad no tiene una mente más elevada, de un propósito mucho más, de un pensamiento o una idea trascendente. Este es el asunto del arquetipo del conejo. Entonces, con la liebre encontramos lo mismo, pero ya en el ámbito más salvaje. Perdón. Ahora, un aspecto importante. Perdón. Que me quedé aquí sin agua. Sí tengo agua. El aspecto importante, entonces, de cómo se domina este arquetipo está relacionado con el control del sistema nervioso para que la velocidad no se convierta en pánico. ¿Ok? Perdón. Entonces, la liebre es más característica por la velocidad. Corre rápido, ¿sí? Va de aquí para allá. Entonces, ¿qué nos enseña el Espíritu Santo a través de este arquetipo de este animal? Que la habilidad o la agilidad que tenga uno de movimiento y de hacer y de ir, tiene que tener una idea clara, no simplemente correr. Esto lo hemos visto también cuando hablé sobre el simbolismo del caballo. Él tiene el ímpetu, tiene el poder, tiene la fuerza, pero si tú no le pones los frenos, él simplemente corre y se puede desbocar, se puede hacer daño él mismo y te puede lanzar también a ti para el carajo. Entonces hay que ponerle un freno, hay que decirle a qué velocidad ir, en qué dirección hay que ir y cuándo hay que parar. Entonces uno es el que tiene que controlar al caballo. En este caso, el conejo es este pensamiento que tiene un ímpetu, ¿sí? Puede ir fuera de control, es inestable, pero uno es el que tiene que ubicarlo. Entonces este es el sistema de pensamiento dentro de los 36 dentro de los 36 arquetipos, ¿sí? De los 12 aspectos de la personalidad que debemos entrenar y disciplinar. Bien. Luego nos encontramos con dos perros. El primero, ¿sí? Que es el segundo decanato de Géminis, es Canis Minor, o el perro menor. Es el arquetipo es el arquetipo del precursor, ¿sí? Y la alerta. Bien, acuérdense que cuando he hablado del perro, he especificado que no es lo mismo como culturalmente se entiende el perro hoy día, que si el amigo del hombre, que si el perro es muy fiel, que si el perro ahuyenta gente o no sé, enemigos o cosas así. No, en el sentido cultural antiguo, bien, el perro tiene un significado muy específico, ¿sí? Uno, en el sentido, por ejemplo, de la cultura hebrea principalmente, es una persona que sigue cayendo en sus mismos errores una y otra vez. Por eso se dice, eres como el perro que vuelve a su vómito. Entonces ya sabes que has cometido un error, que algo te ha sentado mal, que una experiencia te sentó mal, pero vuelves y cometes el mismo error. Es como básicamente una persona que se ha intoxicado a través del alcohol y al día siguiente vuelve y hace lo mismo y se vuelve a intoxicar con el alcohol. Pero si viste que te vomitaste, que te dio dolor de cabeza, que lo pasaste fatal, ¿por qué vuelves a cometer el mismo error? Como que no aprendes de ese error. Entonces, por eso Yeshua dice, no deis lo santo a los perros. Entonces, si ya sabes que hay una persona que no aprende de sus errores, no le enseñes cosas sagradas, ni especiales, ni sobrenaturales. Porque él en realidad ahora lo entiende y dice, sí, lo comprendo, y mañana vuelve otra vez a su misma historia. Entonces estás perdiendo el tiempo, estás desperdiciando algo sagrado con alguien que no ha aprendido sus errores, que no ha madurado. Luego hay otra característica también del perro, y es que lo asocian con el guardián del más allá. ¿Sí? El hecho de que él está conectado entre los dos mundos, pero no como el gato que puede ver los dos mundos y vigila, sino que el perro lo que hace es avisar. De hecho, muchas veces hay perros a los que se les tapa, por ejemplo, en la historia de Israel, que se les tapaba la boca,
cuando en el caso del ángel de Jehová que viene a Egipto, en el Éxodo y todo el asunto. Y es un caso interesante considerar esto porque el perro, si no se le entrena, no se le acostumbra a que no ladre cuando no debe ser, te puede incluso delatar una posesión. De hecho, muchos perros que trabajan en operaciones especiales en el ejército de Israel son perros mudos, ¿sí? Son perros que se les ha modificado, se les ha cortado, ¿sí? Para que el perro no ladre. Entonces los perros entran por las ventanas, hacen una operación, ¿sí? Con las fuerzas de defensa israelíes, y muchas operaciones las han hecho los perros, pero los perros no pueden ladrar. Bien, es precisamente por eso, porque el perro puede en algún momento delatar tu posición. Bien, es lo mismo con los punteros láser, que uno lo ve mucho en las películas que estuvo de moda los punteros láser, pero en realidad el puntero láser puede delatar tu posición. Entonces, el precursor y la alerta, ¿sí? La estrella principal del Canis Minor es Procyon, ¿sí? Otro lo llaman Procyon, que significa antes del perro. Pro es antes. Sion viene Sion es del Can, ¿sí? No es Sion como el centro capital, la zona céntrica del monte en Jerusalén, ¿sí? Antes del perro, porque sale antes que Sirio, ¿sí? Sirio es una de las estrellas principales, es la estrella que más brilla en el firmamento. O sea, la luz que más brilla es el sol, después la acompaña la luna que refleja la luz del sol, luego está Venus, porque está muy cerca de la Tierra y su superficie, la atmósfera, tiene tanta nubosidad que genera como un efecto espejo. Pero el cuarto cuerpo más luminoso en el cielo es Sirio porque es una estrella triple. Normalmente suelen decir que es una estrella doble, pero en realidad es una estrella triple. Bien, entonces eso hace que sean tres estrellas de magnitud, como se suele decir, blanca. Bien, entonces genera mucha iluminación. Que de hecho era una estrella que estaba asociada con Isis, porque era una especie de concepto asociado a la iluminación del ser. Entonces, se le asocia o se le define como un perro de caza pequeña, sí, pero ferozmente atento. De hecho, si uno observa en la cultura egipcia, los perros casi siempre era el Can, representado el Can, como Anubis, ¿sí? Entonces es un perro guardián. Los perros guardianes estaban por fuera de los templos para vigilar. ¿Qué significa? Representa la intuición inmediata y la vigilancia. Es el que ladra cuando algo no encaja, ¿sí? Eso es lo que hace el perro. Cuando él siente que algo es extraño, él empieza a advertir. No tiene la fuerza del perro mayor, o sea, de Canis Major, pero tiene el oído más fino, ¿sí? Es una cosa que también tienen los perros, que pueden percibir cosas que nosotros no notamos, ¿bien? Sea en la vista, sea en el oído, especialmente muy agudo, sea incluso algo en el ambiente que no cuaja, pero especialmente es el oído y el olfato del perro. De hecho, se sabe, para los que entrenan perros, que un perro que se fía es en la vista, es un perro que puede generar problemas. El perro tiene que fiarse primero de su oído y segundo de su olfato, de su intuición y de su equilibrio, ¿bien? No de la vista, porque el perro no, o sea, la vista traiciona al perro, especialmente dependiendo de la raza. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí importante? La clave es el discernimiento táctico. Ese es el simbolismo con el perro. Escuchar la voz de la intuición antes de que el evento sea evidente. Este es el perro pequeño. Vamos ahora con el perro más grande, ¿sí? Que es Canis Major, o Major, que es el perro mayor. Es el guardián del umbral y la estrella de la mañana. Bien. Sirio, ¿sí? Cuando hablan sobre la estrella de la mañana, se refieren a Sirio. Y ahí también habla de esto en la Biblia. A veces lo han asociado con Venus, pero en realidad a veces hay confusiones entre Sirio y Venus. Y es importante también saber que las 5 estrellas regias en realidad son 5 planetas: Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno y me perdí. A ver, Mercurio, Marte, Venus, Saturno y Júpiter, porque está más cerca de la Tierra. Entonces nosotros podemos verlos como un puntito, como una estrella, pero no podemos ver a Urano y Neptuno debido a la distancia, pese a que son bastante grandes. Bien, entonces, ¿qué ocurre con ellos? ¿Por qué se ven luminosos? Por el reflejo de la luz del sol. Pero hay un dato más interesante: son los primeros astros que aparecen al atardecer y son los últimos en desaparecer al amanecer. ¿Por qué? Por su posición. Al estar más cerca de la Tierra, el ángulo de luz del sol que refleja sobre la superficie
de la atmósfera hace que no podamos ver las estrellas al amanecer ni después del atardecer. Sin embargo, como estos planetas están más cerca, su reflejo sigue viéndose. Bien, incluso a veces de día se pueden llegar a ver en ciertos momentos, ¿sí?, el reflejo de ellos. Lo que pasa es que por la difusión de la luz, de los fotones dentro de la atmósfera, a causa de la luz solar, no se suelen ver, ¿no? Igual que la luna, quien habrán visto la luna de día, ¿no? Depende de la magnitud de la luz y de la posición y el ángulo de la Tierra. Estos son puntos interesantes para que uno también entienda estos aspectos de estos 5 astros, porque el 5 representa la materialización de las cosas, ¿sí?, las acciones, ¿sí? 5 mandamientos respecto de Dios, 5 mandamientos respecto de tu prójimo. Ahí tienes los 10 mandamientos, que los vemos en una mano y la otra mano, un pie y otro pie. Este es el simbolismo del número 5, la materialización. Lo encontramos en olfato, gusto, vista, oído y tacto, ¿bien?, que es la materialización de la mente a través de los sentidos. Ahora, otro punto interesante respecto de Canis Minor. Contiene a Sirio, la estrella más brillante del cielo, es el guardián fiel y el compañero del cazador. ¿Cuál es el cazador? Orión. Por eso siempre se asocia Orión con Sirio, están uno al lado del otro. Bien, Orión es el cazador, y Canis Minor, ¿sí?, que tiene a Sirio, es su perro guardián. O sea, el perro que va con él a cazar. Bien, sí, en este sentido, Canis Major representa la fidelidad al propósito, ¿sí?, a Orión, ¿sí?, el perro que es fiel al cazador. Y el poder de la protección. Es el perro de presa que, a diferencia de los perros delgados, como el lobo, tiene una misión solar, ¿sí?, un objetivo. Es la fuerza de la palabra que se convierte en decreto. Es la lealtad a la verdad, porque en ese sentido Orión está representando eso. Aunque Orión está en Tauro, estuve hablando cuando hablábamos sobre Tauro, ¿sí?, cómo Tauro está representando la personalidad de quien se pone en su lugar por causa de su fe y es inmutable, no cambia. Él cree lo que cree y ninguna cosa lo va a mover de donde él está. Bien. Entonces, en este caso, la palabra es la palabra que ya no duda. El paladar seco tras el decreto, ¿sí? Cuando el individuo, pese a las circunstancias o los nervios o lo que sea, él está en su lugar y es fiel a las cosas que ha aprendido. Entonces ahí vamos encontrando el proceso en Géminis, ¿bien?, donde está primero el lepus como algo que es muy temporal, algo que puede estarte distrayendo, ¿sí?, son cosas distractorias, un pensamiento, ¿sí?, pensamientos fútiles, pero pasa a un siguiente nivel de perfeccionamiento, que es Canis Minor, que es la voz interior que te empieza a decir: analiza estas circunstancias, evalúa, ¿sí?, ve más allá simplemente del comportamiento del lepus, de la liebre, y evalúa mejor las circunstancias, ¿sí?, evalúa y analiza los perfiles, el comportamiento, como lo que ves fuera de ti. Luego sigues a un siguiente nivel. Entonces estos son los 3 niveles, que es la capacidad de la atalaya. Es la capacidad de poner la presbicia, poner la mira en las cosas de arriba, como dice Pablo, el apóstol Pablo. Fíjate en las cosas celestiales, como estoy diciendo, los astros, y mira y estudia lo que Dios nos ha enseñado a través del mapa estelar, porque ese mapa estelar es un reflejo de nuestro sistema de pensamiento, cómo el ser humano piensa, su personalidad. Cuando quieres ver a las personas, te vas a dar cuenta que es un mapa abierto que está reflejando tanto sus programas heredados como su personalidad. Entonces hay diferentes personalidades y cada una de ellas tiene aspectos que tienen que ser tratados, 3 aspectos principales. Bien, de Géminis está Lepus, Canis Minor y Canis Major. El que se queda atrás para proteger el grupo, el que lanza las piedras con precisión. Este es el que ha hecho o ha completado debidamente su trabajo. ¿Okay? ¿Qué más? Datos aquí interesantes. Bueno, voy a aprovechar. Miro primero si hay alguna pregunta, alguna cosa que quieran comentar. Si no, aprovecho y comento también un poco detalles sobre Cáncer. Bien. Que es muy interesante por el significado del cangrejo. El cangrejo está en 2 mundos. Bien, el cangrejo es tu personalidad, que es capaz de estar en el subconsciente, pero también estar en el mundo físico, en el mundo de la materialización. Entonces estás conectado entre 2 mundos, puedes entrar en el uno, en el otro, no te afectan, ¿sí? No te zarandean, o digamos que no te afectan las olas, porque estás enganchado a la roca.
Bien, entonces estás enganchado en el lugar que tienes que estar. Así que voy a comentar un poquito sobre... A ver si lo tengo por aquí. Un segundo. Vamos acá. A ver, ¿dónde lo puse? No sé ni dónde lo anoté. A ver. Ahora sí, ya por aquí lo tengo. No han puesto ninguna pregunta, vale, continúo entonces. Bueno, cosas que puedo comentar, por ejemplo, antes de entrar con los decanatos, ¿sí? Eh, ¿cómo se podría decir? Es el misterio, ¿sí? De la encarnación y el refugio del alma. Estos son los aspectos más interesantes de Cáncer. Si Géminis era la dispersión de la dualidad mental, como decía, por un lado el conejo, por otro lado los perros, Cáncer es el caparazón donde el espíritu se resguarda para gestar su nueva conciencia en medio de las aguas emocionales. Bien. Es básicamente el portal de descenso y el aprisco del alma. Corresponde, por ejemplo, en la cultura hebrea lo vamos a encontrar que está conectado con el mes de Tammuz, el dios que muere al entrar el verano. ¿Okay? Y esto lo vamos a encontrar precisamente también con los signos. Entonces sabemos que hay diferentes fases y cuando llega Cáncer es porque Cáncer se va, es porque está entrando el verano. ¿Bien? Cada uno de ellos por eso tiene un significado tan importante y tan interesante. Mientras la primavera es el inicio de las experiencias importantes en tu vida, el verano es cuando empiezas a ver los frutos finalmente. Entonces uno se esfuerza en su vida, lucha, ¿sí? Para tratar de conseguir cosas. Cuando es primavera. En verano, el verano de tu vida es cuando todo ese trabajo en el que te has esforzado empieza a dar sus frutos. Y luego los últimos detallitos de las últimas cosas que creíste que ya se habían completado, en algún momento a lo largo de tu vida también se manifiesta. Entonces ese es el otoño. Así, el verano es el presente, que estás viviendo el resultado de lo que has estado trabajando. Pero también hay cosas que has dejado para largo plazo, y ahí es cuando llega el otoño, cuando las cosas que también preparas van llegando en su momento. Luego está el invierno, que es simplemente momentos en los que las circunstancias no se prestan, y por mucho que te esfuerces en hacer cosas, no tiene sentido porque no es el momento para ellas. Bien, ese es el invierno. Entonces, cada uno de estos cuatro tiene sus tres aspectos, como expliqué antes. Entonces, así como hay 36 decanos que dependen de 12 aspectos importantes de la personalidad, cada uno de estos 12 depende de 4. Bien, y estos 4 están representados en primavera, verano, otoño e invierno. Cada uno tiene un ángel: Gabriel, Miguel, Rafael y Uriel. Entonces cada uno está llevando a cabo una función, cada uno está relacionado con un centro de energía, cada uno está relacionado con un elemento. Uno maneja el agua, otro maneja el fuego, otro maneja el aire y otro maneja la tierra. ¿Sí? Uriel es tierra, Rafael es fuego, Gabriel es agua, Miguel es aire, si no me equivoco. ¿Sí? Bien, entonces esto no es una cuestión, como he explicado muchas veces, de cuestión de culto. Es que el culto de las estrellas, yo no estoy hablando de culto, estoy hablando de información, ciencia espiritual, para que uno entienda y ate cabos. Vale, ahora entiendo por qué esto y por qué lo otro. Cuando evalúas y estudias los elementos, te das cuenta de que todo está interconectado. Los metales, lo mismo. Oro es uno de ellos, plata es otro, bronce es otro. Cada uno está conectado. También están conectados con las gemas, con diamante, con esmeralda, con rubí y con zafiro. Por eso precisamente encontramos, como he explicado también en otros podcasts, en otros lives, la relación, por ejemplo, con las 12 piedras del pectoral. Si estas cosas no fuesen importantes, no se tomaría la molestia de haberle enseñado al pueblo de Israel tantos elementos. Que si un templo de tal cosa con tantos detalles, que si un arca que tiene que ser de una madera específica recubierta de oro, que si un querubín y el otro apuntándose el uno al otro. Si los símbolos no fuesen importantes, no se habría tomado tantas molestias en hacer tantas representaciones, que si un pecho, una cosa aquí en el pecho,
que tiene que tener un color y un elemento y unos utensilios que son de plata y otros de oro. ¿Para qué todas esas cosas si no tuviesen importancia? Precisamente porque es un lenguaje, ¿sí? Hay una información, el lenguaje comunicativo de la ciencia espiritual que nos lleva directamente a la comprensión de la mente. Entonces, como es importante, entonces se transmite esa información. Y todo esto, por tanto, son códigos, ¿bien? De un modo u otro. A ver, ¿qué más? No sé si quieren comentar algo. Voy a mirar aquí si hay alguna pregunta. Pero que es un tocayo, que se llama igual que yo. Frederick 77. Dígame los precios de sus servicios. A ver, ¿qué más? No, vale, ok, no hay más preguntas. Bueno, entonces, puntos importantes sobre esto. Y voy a matizar un poco en el punto sobre los significados. Es bueno comprender, como he dicho con anterioridad, que todos estos aspectos de la existencia tienen una razón de ser. Entonces, vamos a encontrar aspectos que se presentan durante la vigilia de día, que son símbolos que nos rodean. Y luego durante la noche, cuando duermes, son otros símbolos. Estos son los que están relacionados más con el trabajo del subconsciente, mientras estás de día, la vigilia es como estar vivo. Entonces, cuando estás en ese momento, estás con la madre naturaleza, en la conexión con sus elementos. Cuando estás dormido es como si estuvieses muerto. Tu conciencia está en un nivel de aletargamiento y estás bajo una comunicación de los símbolos de Dios. Entonces, Dios te habla durante la noche, la madre naturaleza te habla durante el día. Así que hay muchos elementos que nos rodean. Esa es la raíz precisamente de la adivinación. Yo diría que, no sé si la palabra adivinación fuese correcta, porque hay una diferencia entre adivinar, a ver qué es, y otra es saber. ¿Bien? Entonces una cosa es que tú leas algo y otra cosa es que te inventes algo. Yo creo que podría ser tal cosa, bueno, te lo estás inventando, ¿sí? Eso es adivinar. Voy a tirar a ver entre todas estas cosas a ver cuál surge. No, saber es saber. ¿Bien? Entonces, en este sentido, todas las cosas tienen un lenguaje y tienen un significado. O lo conoces o no lo conoces. Bien, y esta es la cuestión y el sentido. Como pueden observar, cuando estoy hablando, por ejemplo, de los canes o de los perros que mencioné antes, no estoy diciendo nada con lo que uno no esté familiarizado. No está diciendo algo sobre un perro, pero los perros nunca hacen esas cosas. Sabemos que es así. Sabemos cómo son los gatos, su comportamiento, su personalidad, que son mucho más independientes que los perros. Van a su aire, salen por aquí, se suben, se trepan, se pelean en los tejados. No son tan afectivos ni tan cercanos como son los perros, aunque no significa que no les guste el afecto, pero son mucho más independientes. También sabemos aspectos sobre ellos de cómo pueden ver cosas de otros planos dimensionales y tampoco se escandalizan. El perro empieza a ladrar, ¿sí? O sale corriendo. El gato simplemente se queda observando y si algo no le gusta le pega un guantazo. ¿Sí? Se pelean con un ave, se pelean con una serpiente, con lo que sea, mientras que el perro reacciona de otra forma. Entonces son códigos del lenguaje, son símbolos del comportamiento. Uno también puede pensar, los aspectos de la personalidad son lo mismo. El ser humano a veces se comporta en alguna cosa como un perro, en alguna cosa se comportará como un gato, en alguna cosa se comportará como un león. Por eso dice la Biblia, porque el león de la tribu de Judá se está refiriendo a que los judíos tienen un arquetipo de león, del comportamiento de un león. Vas a encontrar porque si Benjamín es como el lobo que ataca a su presa. Estaba hablando de la estrategia, la astucia. Bien, igual que cuando la escritura te dice, porque sed como palomas, entonces me voy a transformar en una paloma, como los terriers, ¿no? Ahora me voy a disfrazar de paloma. Cuando se está refiriendo es a la tranquilidad. Uno observa las palomas, no andan ahí peleando, no andan atacando a la gente. De hecho, son de los pocos animales que se interrelacionan en nuestra sociedad y a la gente no le molestan, andan por ahí, ¿sí? En cambio, si ves una rata, la gente salta. Bien, pero la paloma vuela y sin embargo va y se acerca a las personas porque en cierto modo hay una interacción. ¿Sí? Ellas dependen de los escombros o la comida que la gente le tire, ¿sí? Porque no se buscan el alimento por sí mismas. Entonces todo esto también tiene un significado importante y una relación espiritual, el color de una paloma, si es blanco o si es gris. Y vamos a encontrar también otros muchos aspectos que están relacionados con nuestra vida. Los animales con los que nos rodeamos también tienen una razón de ser. Lo mismo son los colores, lo mismo son las formas. Bien.
A ver, ¿qué otra cosita así interesante? Bueno, voy a comentar también otros detalles sobre Géminis que me parece que valen la pena, con lo que estaba mencionando antes. Por ejemplo, curiosidades. Bueno, que puse aquí lo de las... Bueno, en la antigüedad a Géminis lo relacionaban con Castor y Pollux, o sea, dos hijos del dios Marte, que de hecho, si no me equivoco, lucharon en la guerra de Troya. Bien, es el mismo nombre de la insignia del navío en la que se embarcó Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? Estuvo 3 meses, que estuvieron 3 meses en alta mar, ¿no? Este es un punto interesante, ¿sí? De Géminis, pues que está representando dos aspectos de la personalidad. Es una persona que puede estar en dos ámbitos o que puede estar conectado con dos ideas, una con la otra, ¿no? Y bueno, eso es solamente un punto así que quería comentar también sobre eso. A ver, sí. Bueno, estaba esperando que André me pusiera alguna pregunta, pero no me ha comentado nada. Así que bueno. Por ejemplo, algunas cosas interesantes con Cáncer, ya que lo saco a colación. ¿Sí? Es el portal de descenso y Apriscoarma, como dije antes. Tenemos el portal de las almas, que lo asocian con el Argo Navis. ¿Sí? Según Platón, por ejemplo, Cáncer es la puerta de los hombres, ¿no? Por donde las almas descienden a la materia, o sea, al mundo de la encarnación. Es el portal del espíritu entrando al útero del mundo. Y ahí el concepto, por ejemplo, de Argo Navis, el navío brillante. No sé si conocen la historia del vellocino de oro y todo eso. Bueno, eso está conectado también con la idea de la constelación que se llama Argo Navis. Representa el vehículo o el cuerpo del alma que transporta a los argonautas. ¿Sí? Como digo, si se acuerdan de la historia del vellocino de oro. ¿Quiénes son los argonautas? Los buscadores, que van hacia el vellocino de oro, que representa la cristificación, o sea, la trascendencia del propio individuo. Es el viaje de Jason, ¿sí? que se encarga de, o sea, que básicamente está representando el proceso de dormir a la serpiente, en este caso el dragón, que es el ego, para recuperar la naturaleza solar, que es Aries. Entonces, cuando uno observa en esta simbología que aparecen dragones o serpientes, básicamente es la misma simbología. Bien, dragón, serpiente es lo mismo. No es necesariamente una cuestión negativa, sino que en ambos casos, sea como serpiente o sea como dragón, identifican la sabiduría o el camino de trascendencia del propio individuo. Si te descuidas, es como si te atrapase un dragón negro o rojo, bien, que es una idea que está englobando, digamos, la idea del ego. Pero si es blanca, por ejemplo, es como un concepto de ascendencia, por eso muchas veces le ponen alas, como que es tu camino de ascendencia. Observamos lo mismo con la misma idea de levantar una serpiente o erguirla, ¿sí? Como Moisés, que levantó una serpiente. Si la serpiente fuese algo malo, ¿por qué Moisés coge una serpiente para erguirla? ¿Sí? Y decirles que tienen que mirar a la serpiente para que no mueva. El propio Yeshua dice, porque como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Lo que está dando a entender es que el Hijo del Hombre está en una posición muerta en un sentido espiritual, y él tiene que coger eso del ego y tiene que levantarlo, tiene que sacarlo de ese estado de letargo y de esa idea de separación y esas conductas que no nos ayudan a evolucionar o mejorar. Por eso no está satanizando a la serpiente, está diciendo que lo que tienes que hacer es levantarla. Y uno observa que precisamente es una característica de las serpientes, que algunas se pueden levantar hasta cierto grado, pero que lleguen a doblarse completamente o miren hacia el cielo, no tienen capacidad de mirar las cosas celestiales. Por eso es por lo que las aves de rapiña, ¿sí? Las pueden agarrar y las sacuden y las revientan y no les tienen miedo a las serpientes. Las aves normalmente, la mayoría de aves, especialmente las de rapiña, ¿sí? Las cazadoras, no le tienen miedo a las serpientes. ¿Okay? De hecho, las serpientes, si uno se para a analizar,
está arrastrándose como símbolo de sus valores. No tiene capacidad de hacer mucho más, no tiene manos, no tiene pies, solo depende de la manera en la que pueda debidamente moverse para poder trepar en algún sitio o conseguir su objetivo. Su peligro está realmente en la mandíbula, en sus colmillos. Y ese es el asunto. El peligro verdadero del ego está en lo que puedes sembrar en tu corazón para intoxicarte. Por eso le dicen que es el diabolos, el acusador. Porque si uno escucha, ¿sí?, palabras que pueden ser tóxicas, malas para el alma, eso es lo que te puede envenenar. Pero si no le haces caso, lo ignoras. Lo mismo el Satán, le dicen es el Satán, o el que se opone. ¿Se opone a qué? A la unicidad. Se opone a Dios. O sea, se opone a la voluntad de Dios. Este es el mismo concepto. Bien. Pero si uno lo enfoca de la manera correcta, no es necesariamente malo, sino es una oportunidad de aprendizaje. Si no hubiese obstáculos, no hay una razón por la cual uno superarse. ¿Sí? Imagínense uno que diga, quiero ser mejor que mi oponente, pero tu oponente es malísimo, entonces qué gracia tiene esforzarme. Pero si el oponente es muy bueno, pues tú también te esfuerzas para ser mejor que él. Entonces tu oponente es malo. No, de hecho es una oportunidad para que, está siendo tu maestro, está siendo una oportunidad para que tú seas mejor. Entonces, en este sentido, la serpiente y el dragón no son un símbolo del mal, es una oportunidad para que tú te superes a ti mismo. Cojas estos defectos, ¿sí?, y los transmutes, los utilices como un recurso para superarte a ti mismo. Otro aspecto también interesante, ¿no?, con el concepto de cáncer es los dos asnos y la testarudez, ¿no? En el cuerpo, en el centro de cáncer están los dos acelus. Hablo en el sentido de la constelación. Asnos del norte y del sur, junto al pesebre. Bien, cosa interesante, el pesebre. Está Acelus Borellus, que es norte, Acelus Australis, que es sur. El Acelus Borellus, o Boreus, perdón, es norte. Boreas quiere decir del norte. Y ahí el viento boreal. Representa la testarudez mental y emocional. Pero luego está Acelus Australis, austral, como la palabra Australia o Australopithecus se refiere al sur. Representa la testarudez física y carnal. Pero luego está el rey en el pollino, que es otra constelación. Ahí encontramos la misma analogía. Yeshua entrando en Jerusalén sobre un asno. Esto simboliza al ser crístico tomando el control de estas dos naturalezas testarudas, ¿no? No las mata, las monta y las dirige hacia la ciudad de la paz. Y ese es el punto también importante cuando uno analiza el burriquito. Nos recuerda a asno, ¿sí?, en la historia de Shrek. ¿Qué hace el asno? Es insoportable. Ya llegamos, y todo el rato está incordiando, ¿sí?, a Shrek. Está representando este aspecto de la testarudez, ser un incordio, ser insoportable, ser pesado. ¿Bien? Y él mismo, a su vez, está cargando el peso, porque mientras el caballo normalmente se utiliza para velocidad y potencia, el burro se utiliza para cargas de peso pesado. ¿Bien? Por eso físicamente también son muy diferentes. Bien, una tercera y última cosa interesante aquí con cáncer, que que representa dos osas, ¿no? El aprisco y la multitud. Bien, hay quienes asocian las osas con los apriscos, ¿sí?, o refugios de los pastores. Ursa Minor o Ursa Menor, ¿sí?, los discípulos, es el grupo pequeño de pensamientos o personas que están cerca del centro de tu pensamiento. Bien, en su cola está Polaris, ¿sí?, Al-Rukawa, como le llaman los árabes. El eje sobre el cual gira todo. Y eso es lo que tienen las estrellas circumpolares. Todas las constelaciones circumpolares giran, ¿sí? Y este es el punto interesante. Cuando hablamos, por ejemplo, de la osa mayor, la osa menor, Lira, Draco, todas estas estrellas son circumpolares. Quiere decir que están alrededor del norte polar. De hecho, según o conforme a la precisión de los equinoccios, a alguna le ha tocado ser la estrella polar en algún momento, la estrella que representa el norte. ¿Cuál es el asunto interesante con esto? Tu norte es tu guía. De hecho, lo utilizamos en modismos, ¿sí? Céntrate en tu norte. Es una forma de decir cuál es tu objetivo, hacia dónde te diriges. Lo dice incluso el profeta, el Job. Dice, porque él guía el norte hacia el vacío, ¿sí? ¿Hacia qué vacío? No se está refiriendo al vacío en el sentido estricto del término, porque no hay nada vacío en el universo, sino está dirigiendo todo hacia el norte. Bien, y eso es lo que ocurre con la Tierra, pero al mismo tiempo también el sistema solar. Todo el sistema solar es un sistema de espiral que con el Sol y las otras estrellas van disparados hacia las constelaciones del norte. O sea,
Si observamos todo el conjunto de estrellas donde nosotros estamos, se están desplazando dentro de este brazo de la Vía Láctea como si fuese un bamboleo, en una dirección concreta. Y esa dirección concreta es un viaje que da la vuelta a toda la galaxia. Tarda no me acuerdo cuántos millones de años en dar toda la vuelta, ¿no? Entonces todo este viaje y este movimiento que hace, lo hace en una dirección. Y ese punto, como si fuese una flecha que lo dirige, son las estrellas circumpolares. O sea que la Tierra es como si fuese un proyectil que se dirige a dar la vuelta alrededor de la Vía Láctea, ¿no? De nuestra galaxia. ¿Okay? De ahí por eso lo que dice Job, que dirige todo como si fuese hacia el vacío, pero en realidad está dirigiendo a un objetivo. Tu norte es tu objetivo. Este es el objetivo que tiene la Tierra en su desplazamiento alrededor del espacio. Bien. Y esto también en el sentido de nosotros, ¿no? Estas estrellas que son Draco, ¿cuál es tu objetivo? Acabar con el ego. Lira, utilizar el arte que Dios te ha dado, los dones espirituales para evolucionar, porque esa es la lira en relación a la música y las musas. Y también tienes a las osas, que lo explicaré con más detenimiento en su debido momento, cuál es el significado que tienen. Entonces todo esto nos está llevando a objetivos. Nuestra vida tiene un propósito, nuestros dones tienen un propósito, el mal, si le queremos llamar así, tiene un propósito. Entonces la cuestión es que nosotros tomemos ese propósito y lo desarrollemos. El obstáculo en realidad es una oportunidad. Los dones son recursos y así sucesivamente, ¿no? Todas estas cosas. Y todo gira en cuanto a los propósitos por el cual nosotros estamos aquí. ¿Qué otro detalle aquí interesante? Bueno, lo comento eso por encima. Como dije, la osa menor representa el concepto de esto del discípulo. La osa mayor, es la menor, que representa a las masas, las emociones universales. Es el rebaño que espera ser guiado, ¿sí? Las cantidades. Fíjense, guía, que va hacia el norte. Y en ese sentido también hay una cosa interesante con la osa mayor, que es la estrella en la garra de la osa menor, ¿sí? Una estrella que está en la garra de la osa menor, que le llaman Talita Kumi. Algunos, en cierta cultura, lo llaman Talita, ¿bien? Y uno lo recuerda lo que dice Jesús: levántate, o sea, reacciona y ponte firme en el propósito que tienes en tu vida. Todos tenemos un propósito por el cual estamos en esta vida. Todos tenemos un villano, ¿sí? Interior que hay que superar. Y todos tenemos unos dones que son recursos que nos han sido dados. Por eso está escrito: y venciendo y tomando cautiva la cautividad, subió, ascendió, pero dio dones a los hombres. Entonces, nosotros tenemos unos talentos que nos ha brindado el Espíritu Santo. Tenemos que ponerlos en práctica, ponerlos en marcha. Hay un objetivo que nosotros tenemos en la vida. Tenemos que plantarnos primero en el objetivo que tenemos en la vida. Como dice la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que giran en torno a tus necesidades se adjuntan, ¿sí? Entonces este es el punto más importante. Nuestra vida tiene un propósito y debemos de sentarnos primero en ese propósito y objetivo. En el caso, por ejemplo, aquí de esta analogía que algunos hacen con la osa mayor y Talita, ¿sí? Lo recuerda uno cuando Yeshua le dice a Talita en hebreo, Talita Kumi, que quiere decir niña levántate, que está ordenando, ¿sí? Es una forma de decirnos que ordenemos a las emociones, la niña, ¿sí? Que se despierten y asciendan en lugar de estar agonizando en el suelo del inconsciente. Bien, lo mismo nosotros, en vez de estar distraídos con este mundo, que en realidad es la muerte, porque el estar separado de Dios es la verdadera muerte. Entonces, salir de ese estado donde todo lo que ves es horizontal, y empiezas a poner la mira en las cosas de arriba. De ahí que el apóstol Pablo dice: si verdaderamente, ahí está el énfasis, si es que realmente habéis resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba. ¿Qué es resucitar con Cristo? Cristo es el despertar de la conciencia. Resucitar con Él es del hebreo takum. Resucitar es una palabra inventada en latín. En el hebreo es takum, que es tanto despertar como levantarte. Entonces dejas de estar engañado por las cosas horizontales del mundo de los espejismos y de la forma y la preocupación y objetivos que no tienen ninguna conexión con tu propósito, y empiezas a mirar, a entender esto que estoy hablando. Las cosas de arriba, ¿cuáles son? Las estrellas. ¿Qué te están diciendo las estrellas? Que tienes que corregir tu mente. Tu mente es lo que está traducido en el mapa celestial. Tu mente es la que tienes que corregir. Entonces pones ahí el entendimiento, comprendes que tienes una razón de avanzar y es a lo crístico, ¿sí? Lo cristalino, lo crístico de lo cristalino, que es la mente, que no tiene barreras, que se ha deshecho de esta serpiente, que se ha deshecho del dragón, que se ha deshecho de toda idea de separación,
que ve que su prójimo es un reflejo de sí mismo, que entiende que existe dentro de Dios, que simplemente tiene que salir de ese letargo y conectarse con lo que realmente es, como dijo el apóstol Juan, que lo he dicho muchas veces, porque somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque está presente. Bien, y también dice en la otra parte, porque ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Si ya estás sentado con Cristo en los lugares celestiales, quiere decir que hay una parte de tu conciencia que ya está conectada con la fuente. Lo que tienes que hacer es reaccionar. Tienes que conectarte con lo que realmente eres y ponerlo en práctica, vivirlo. Bien. En fin, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si quedan algunas cosas en el tintero que se me hayan pasado, lo repaso en el próximo live que haga sobre esto, sobre el zodiaco constituyente. Bien. El próximo supongo que es Leo, pero en todo caso, como digo, si hay alguna cosilla que se haya quedado pendiente de cáncer, igual puedo hacer un refresh, ¿sí? Actualizo un poquito datos en general. Vale, veo que no hay preguntas. De todas maneras, si quieren estar pendientes de los contenidos que estoy haciendo, les recuerdo que hago lives miércoles, en la medida de lo posible, si no tengo ningún obstáculo sobre esta hora, viernes, sábados y domingos. Bien, y trato de dosificar en contenidos, a abordar cosas distintas, como digo, zodiaco constituyente, porque es básicamente psicología, ¿sí? Psicología que está conectada con Cábala, con los símbolos de la existencia y de la vida, que uno también le ayudan a poder discernir y comprender la psique, comprender cómo Dios nos está hablando despiertos y cómo nos está hablando dormidos. Luego también trato de hacer lives hablando sobre temas de prosperidad, porque hemos sido llamados a la prosperidad fructificada y multiplicada. Entonces, si yo no fructifico en mi vida, hay algo que no va bien. Vamos a corregir eso. Luego estoy también tratando sobre otros aspectos sobre la sanación interior, ¿sí? Sanar el interior para sanar el exterior. Entonces, aunque hay que tener cierta prudencia con el lenguaje para que a uno no le censuren. Esto porque se salió. Vale, no sé por qué me saco. Vamos a cerrar esto. Vale, no sé por qué me sacó. Vale, estaba diciendo eso, que hay unos contenidos que estoy haciendo distintos, iré actualizando la información, ¿sí? Bueno, muchas gracias por haber participado y acuérdense que subo todos los contenidos normalmente a YouTube para los que no lo puedan ver en directo, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias por participar y que estén muy bien.